Hola amigos de Contexto. Hoy, como siempre, le traemos un tema muy interesante y justamente podría decirse que es una continuación del programa de ayer donde analizamos el primer año de Donald Trump. En esa ocasión, o sea, ayer estuvimos con Leo Pérez Minaya, quien es el representante del Partido Demócrata en la República Dominicana, quien se enfocó pues en un análisis que, si hacemos el saldo, fue bastante desfavorable para Donald Trump. Hoy Bueno, hemos es la traído, oposición. es su posición. La Y oposición. su posición Pero de la de él oposición. es la del Partido Demócrata, que Exactamente. es la oposición Exactamente. Es lógico que así en sea. Estados Unidos. Así Es lógico que así sea. Hoy no hemos traído una persona que está dentro del partido, pero sí que favorece la posición, porque así lo cree, de Donald Trump, y es José Martí, a quien Julio califica como libre pensador, Libre ¿verdad? pensador. Y es cierto, José es un estudioso, un analista y un libre pensador, y desde hace mucho tiempo, incluso lo habíamos entrevistado antes de las elecciones, de estas últimas elecciones de los Estados Unidos, y él pronosticaba que Donald Trump iba a ser el ganador, como en realidad lo fue, cuando todavía las encuestas señalaban a Hillary Clinton como ganadora y el público en general aseguraba que era de la Clinton Yo la también, presidencia. sin ser partidario de Clinton, dije que iba a ganar Clinton. Sí, sí, la Antes verdad de- es, antes de las yo elecciones. también pensé Porque la que ganaba racionalidad Clinton. llevaba a eso. Claro, incluso con el mismo José mantuve esa conversación y esa discusión de que la Clinton ganaba. Bueno, tenemos un panorama, bienvenido José, tenemos Gracias, un panorama. muchas gracias. Justamente ayer fue sacado de su posición. Como en dominicano, cancelado. Cancelado en dominicano, como dice Julio, Tillerson, que yo le digo Tillerson porque No, en Tillerson. español. Yo sé, Julio, que es Tillerson, pero en español suena Tillerson. Sí. Bueno, fue sacado como secretario de Estado, como canciller. Ya todo esto venía sazonándose, podríamos decir, porque se había hablado incluso de su sucesor. Hace como un mes ya se venía diciendo que por los desacuerdos de la política de Irán, del acuerdo nuclear, y también otras controversias tuvieron con lo de Corea del Norte, pues parecía esto ya venir. Incluso se le decía el Brexit, como si fuera el Brexit. O sea que ya son, bueno, el número de funcionarios despedidos o que han renunciado incluso no es preciso, porque han sido tantos que la verdad es que ya se ha perdido la cuenta. Sin embargo, la economía se ha mantenido fuerte. Se dice que el desempleo está en su más bajo nivel desde hace 17 años. Algunas revistas económicas señalan eso. De manera que este periodo de Donald Trump se caracteriza por la controversia. Unos lo adoran, otros lo odian, y la mayoría no dicen que está regular. Hay una polarización y José pues nos dará algunas consideraciones y análisis, Sí. Julio, a ver si llegamos nosotros a nuestras propias conclusiones. Exactamente. La idea de estos dos programas, tanto el que estamos ahora iniciando como el que hicimos en el día de ayer con el señor Pérez Minaya, es hacer un balance del primer año de gobierno de Donald Trump, que se posesionó en febrero del año pasado como presidente de los Estados Unidos, contra todos los pronósticos de los medios de comunicación norteamericanos y extranjeros. Como yo decía hace un momento, yo personalmente, por una serie de elementos de análisis más bien histórico y sociológico, entendí que iba a ganar Donald Trump y que los traspiés de la campaña de la señora Clinton conducirían dentro del particular sistema electoral de Estados Unidos, donde una persona que saca más votos que otro pierde, porque ese fue el caso. En términos de votación populares, Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Donald Trump, pero perdió los votos en el colegio electoral, que es el que determina quién es el presidente. Entonces, en este momento, tenemos el mismo video que ayer pasamos sobre el primer año de uno de los videos que a veces usamos para ilustrar el tema en que vamos a hablar. Y por lo tanto, antes de comenzar con José, a quien le doy mi saludo, es mi amigo de hace como 40 o 50 años. No tiene que ser número.
Dice José que Yo no creo diga que más, número. 60 años. Ah, se conocieron gateando. Sí, jovencito. Yo tenía 5, él tenía como mucho 15. tiempo, sí, mucho. Defiéndete rápido, José. Por favor, a la dirección del programa que nos ponga el video para poder seguir El análisis. el análisis. 19 días Donald Trump cumplirá su primer año al frente de la máxima potencia mundial. Así ha sido el mandato de este magnate neoyorquino polémico. And we are going to make our country great again. Pocos vieron venir la victoria de Donald Trump aquel 16 de junio de 2015, cuando el empresario anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Sin embargo, lo logró, y fue a inicios de 2017 cuando Donald Trump llegó a reinventar la presidencia de Estados Unidos. Tras una polémica y en ocasiones agresiva campaña, hubo quienes pensaron que como presidente electo, y una vez al frente de Washington, suavizaría su discurso. La realidad es que no ocurrió. Su afición a dar avisos importantes, en ocasiones imprecisos y ofensivos por medio de Twitter, se agudizó. Desde sus primeras horas en el despacho Oval, se centró en deshacer el legado de su predecesor Barack Obama y en intentar llevar a cabo sus propuestas más radicales, muchas de las cuales no ha logrado concretar. El mejor ejemplo, el muro. On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Analistas políticos consideran que Trump logró llegar al poder por oponerse al establishment y por captar la atención de los poco educados, es decir, de aquellos poco preparados que hasta ese momento consideraban que el gobierno no veía por sus intereses. Su base de votantes apoyaba a un movimiento, no a un partido. We won with highly educated. We won with poorly educated. I love the poorly educated. We're the smartest people. We're the most loyal people. A casi un año de haber tomado el poder, ha sido criticado por no reprobar las acciones de violencia de la extrema derecha. En cuanto al sistema de salud, no ha sido capaz de derogar y reemplazar Obamacare. Retiró a Estados Unidos del TPP y del Acuerdo Climático de París. Dio marcha atrás a la normalización de las relaciones con Cuba y amenazó con abandonar el acuerdo nuclear con Irán. No descarta una acción militar en Corea del Norte y perseguir inmigrantes indocumentados. Y castigar a las ciudades santuario que los protegen se ha convertido en prácticamente un pasatiempo de su administración. Administración que, por cierto, ha perdido alrededor de 15 integrantes, ya sea porque los corrieron o porque renunciaron. El presidente asegura que no hubo colusión entre los rusos y su campaña, a pesar de que la investigación del FBI cada vez encuentra más pruebas. Y hoy más que nunca, afirma que los medios de comunicación son deshonestos. La popularidad del presidente ha caído al menos 10 puntos desde el mes de marzo y actualmente se ubica en 35%, el nivel de aprobación histórico más bajo para cualquier presidente de la Unión Americana. Los republicanos perdieron un escaño en el Senado debido a los escándalos sexuales del candidato por Alabama, Roy Moore, y aunque a pesar de ello siguen teniendo mayoría con 51 asientos contra 49 de los demócratas, las elecciones intermedias de 2018 pondrán a prueba qué tan fuerte continúa siendo la base del electorado republicano y en especial la de Donald Trump. El promedio de diversas encuestas apunta a que los demócratas llevan la delantera para las elecciones de 2018 por 18%. Mientras tanto, y sin haber cumplido un año en el poder, Donald Trump ya comenzó a reunir fondos para su campaña por la reelección de 2020. Con información de Valentín Cataldo, Noticieros Televisa. Muy bien, amigos. Ahí veíamos ese análisis de una televisora mexicana, muy importante, Televisa, en el cual resumía desde el inicio del lanzamiento de la candidatura o precandidatura de Donald Trump en 2015, en junio del 2015, hasta su triunfo en noviembre del 16 y su juramentación en febrero del 2017. Este año ha sido un año que han pasado tantas cosas y ha habido tanta polémica, ha habido tanta volatilidad, inclusive en la Casa Blanca, que pareciera que fueran 4 o 5 años. Sí. Entonces, José, ¿cuál sería, diríamos, en primera parte, el balance de este primer año de Donald Trump en términos de
no solamente de rumores, sino de qué ha hecho Donald Trump, qué no ha hecho, qué ha tenido que abandonar inclusive de lo que fueron sus planteamientos y hacia dónde se dirigirá. Sí, muchas gracias. Gracias a Mónica y a Julio por esta gentil invitación al programa. Un gran placer para mí estar aquí. Hay una variable que hay que entender primero para poder analizar cualquier tipo de resultado o consecuencias derivadas por acciones del gobierno de Donald Trump. Y es que ha enfrentado un clima de oposición de la prensa nacional e internacional de niveles sin precedentes en la historia. Cerca de un 94 a 96% de las noticias que salen en los grandes medios de comunicación norteamericanos tienen un tono negativo hacia él. Muchas de ellas están obsesionadas con detalles de tipo personal, siempre una táctica, ¿no?, que ha utilizado el Partido Demócrata muy efectivamente y que la usaron contra el juez Roy Moore en Alabama, en un estado tan republicano, lo que le hizo perder la candidatura a senador por ese estado, ganándole el demócrata. Entonces, esa atmósfera crea una cierta presencia mental en todos los espectadores y los lectores de influir negativamente hacia cuál es la imagen real de la presidencia de Trump. Cuando se analice, y este es el segundo punto, los elementos ya de consecuencias prácticas del gobierno, el nivel de éxito para mí ha sido sin precedentes en la historia norteamericana. Ni siquiera el gobierno de Reagan durante su primer año, o Clinton, que tuvo que esperar el segundo o tercer año cuando ya logró este acuerdo de controlar el tipo de gastos de la gran sociedad y comenzaron los grandes logros económicos. Ninguno ha logrado en los 12, 13 meses las variables exitosas del gobierno de Trump. Yo podría mencionar, y hay una lista aquí de cerca de 25 a 30 éxitos notables, pero mayormente nos podemos concentrar en el aspecto económico, con los récords de las tasas bursátiles, tanto de la bolsa tecnológica como industrial, lo cual siempre refleja, es el mejor indicador para dar una idea del grado de éxito o no de una política económica. Lo que esos precios hacen es que están anticipando una serie de cambios radicales y de transformativos en la economía que van a beneficiar a toda la nación. La tasa de desempleo está prácticamente por debajo de la tasa natural de desempleo, que Keynes lo definió 5%, debe andar por algunos 4.5%. La tasa de desempleo de la clase afroamericana está en un récord de los últimos 25 años, al igual que la tasa de inmigrantes hispanos. Entonces, hay un fenómeno aquí. ¿Y cuánto es eso? Bueno, ahora debe estar como 40%. ¿De desempleo? La afroamericana, sí, porque siempre es muy alto. Entonces, pero estaba 60, 70%. Entonces ha ido mejorando gradualmente. ¿Y los hispanos? Los hispanos mucho mejor, 75, 80%. Pero la tasa, ¿de empleo? De empleo. Pero la tasa de desempleo siempre es muy alta con respecto a ese grupo étnico, pero sobre todo con los afroamericanos, porque muchas de esas grandes ciudades de alcaldía, todas ellas demócratas, la tasa de desempleo es mucho más del 50%. Nueva York, por donde tú vives. No, Nueva York no, porque es un gran centro financiero, pero pueden dar por 20%, de 15, 20 en los afroamericanos. En Manhattan, sí, en Harlem. ¿En los hispanos o en los afroamericanos? Los afroamericanos, pero si tú incluyes, por ejemplo, Cleveland o Chicago o San Luis, ahí tú tienes niveles, Washington D.C., ahí tú tienes niveles muy altos, pero ha ido favoreciendo gradualmente eso, lo cual yo creo que le va a llevar a una tasa de aceptación quizás cerca del 20% en las elecciones venideras en la clase afroamericana, lo cual es un logro sorprendente porque él logró apenas 4% en estas elecciones y los demócratas normalmente se llevan 90%. La inmensa mayoría. Sí, la inmensa mayoría, porque hay esta tradición y esta imagen del Partido Demócrata como el Partido de la Libertad, cuando es totalmente lo contrario. Yo sé cuando que se ve la historia política. Yo siempre me he preguntado por qué. ¿Cómo giró después de la guerra civil? Tenemos que ir a una pausa. Sí, y después me gustaría que ustedes explicaran esto para que se Sí, entienda. pero ese es un punto interesantísimo de que el partido antiesclavista en los Estados Unidos fue el Partido Republicano, el de Lincoln. Y el que hereda ahora el aura de liberal y
y de anti pro negro, lo que se quiera, o pro minoría. Es el Esos son los demócrata, demócratas que se claro. opusieron a la libertad de los esclavos. Pero volvemos en un momento. Muy bien, amigos, seguimos aquí conversando con José Martí sobre el primer año de el presidente Donald Trump en los Estados Unidos y sobre el balance que podría hacerse de ese primer año. En el final del primer segmento hablábamos de cómo en la historia, porque ya este es un aspecto histórico de los Estados Unidos, que probablemente se sale del tema principal, Pero importante. cómo el Partido Republicano, que fue el partido de Lincoln y de la guerra civil a favor de la abolición de la esclavitud, se transformó en cuestión de unos años del partido de la abolición al partido más racista, derechista y afroamericano, anti-inmigrante, y el demócrata que se opuso, no toda la totalidad, pero una gran mayoría del demócrata se opuso a la abolición de la esclavitud. Ahora es el partido de los trabajadores, el partido de las mujeres, de los gays, de las minorías, etc. Minorías étnicas, sí. El partido del racismo y de la esclavitud, de la segregación racial y del Ku Klux Klan Fue el partido siempre demócrata. fue el Partido Demócrata. Entonces, el fundador ¿Cómo se del da Partido Republicano fue Abraham Lincoln. Yo sé. En 1854 funda el Partido Republicano. Entonces se crea esta imagen a lo largo de los años del demócrata como el partido de la segregación. En el siglo XX hubo una transformación a partir de la administración de Kennedy y Lyndon Johnson. No sería Roosevelt. Con el Roosevelt Big Deal. con el Big Deal, pero todavía se mantenía la segregación Sí, racial. claro, Estoy hablando claro. en términos de segregación. Sí. Entonces, para darte una idea, Jackie Robinson en la pelota Sí. era republicano. Martin Luther King era republicano. Buenos datos. Entonces, siempre la asociación de freedom, de libertad, iba con el Partido Republicano. Pero en el proyecto de la gran sociedad que creó Lyndon Johnson como una herencia de los Kennedys, Sí. ¿verdad? Para su crédito, Y los derechos civiles. lanza el acto de los derechos civiles y se crea la igualdad en términos de votos con las dos razas. Pero lo que nunca se dice es que los demócratas en el Senado bloquearon sistemáticamente ese acto civil y fue por la activa participación de los senadores republicanos que lograron pasar el acto, la ley, y se hizo efectiva en el año 1965. Entonces, a partir de ahí, se comienza a ver un alto grado de desafectos de los demócratas tradicionales en el sur. George Wallace, candidato en el 68, Partido Radical Demócrata, fue una manifestación de esa oposición a ese derecho civil. Wallace fue el que le hicieron el atentado. Wallace que le dieron un balazo, sí, y quedó paralítico. Entonces, pero era demócrata. Porque Pero- era opuesto a los derechos, a apuesto terminar la en segregación. Alabama, entonces él reúne a toda esta gente, Alabama, Mississippi, North Carolina, todos esos blancos desafectos, todos demócratas, desde la guerra civil, desde la independencia, ¿no? El partido de Jefferson. Sí, el partido más Entonces, antiguo. el primer partido, el partido que se llamaba Democrático Republicano, cuando Jefferson lo fundó, Sí. y es Andrew Jackson en 1828, que le cambia el nombre actual y tiene la forma y estructura que todavía tiene. Andrew Jackson también demócrata y también dueño de esclavos y racista. Eran todos así. Sí, sí. Entonces, con Nixon ve ese grado de desafectos ahí y desarrolla la gran estrategia sureña y logra transformar a todos esos demócratas al Partido Republicano y el norte, que tradicionalmente era un bastión republicano, al igual que California, se transforma casi inmediatamente en demócrata liberal. El primer presidente que gana en 90 años demócrata en California fue Bill Clinton en 1992. Pero siempre fue un estado republicano. Entonces Ronald Reagan fue gobernador. se da esa transformación y yo veo una transformación similar a lo que está pasando ahora. El norte, con esta política antiglobalización de Donald Trump pro-nacional, va a ir gradualmente convirtiéndose totalmente otra vez en una zona republicana.
Ya están llegando a los límites occidentales del estado de Nueva York. La famosa barrera sur que tumbó con Wisconsin, Michigan y Pensilvania es solamente el principio de lo que yo veo una transformación donde va a haber un desplazamiento entonces a su vez de todos los demócratas de las dos costas, van a ir continuar a penetrar por el oeste a las grandes praderas y probablemente en un par de elecciones el estado de Texas, por el influjo migratorio y todo, se va a convertir en un estado demócrata. Y el aspecto vamos crucial... a la situación anterior. Bueno, va a haber el aspecto crucial, la batalla crucial entre las dos zonas, la zona del norte y la zona del oeste central, va a ser el estado de Florida, que siempre es un mosaico, sí, un mosaico de diversidad étnica y puede irse para cualquier lado porque todo el mundo, por asuntos de clima y de localización, mucha gente de otros estados también se desplazan. Es muy allí. mezclado. En Texas hay ya cientos de miles de gente que han salido corriendo de California por el estado de deterioro y descalabro que hay actualmente, pero vienen con su ideología demócrata y eso también va a contribuir. Entonces vamos a decir que en el 24 por ahí ya se va a comenzar a definir otro nuevo realineamiento del mapa electoral. Sin embargo, José, Donald Trump no, vamos a decir, antes de ser candidato republicano, no estaba alineado con lineamientos ni de uno ni de otro partido. Fue un outsider. ¿Cómo escoge él? Claro, fueron circunstancias, pero no podemos decir que él viene de una tradición republicana. No, sentimentalmente y por formación, él es demócrata, es de Por Queens, eso, sí. es de Queens, New York, y tenía siempre, él jugaba con esto, era afiliado al Partido Demócrata y no fue la primera ni la única vez que él jugó con venir a ser candidato. Tú buscas entrevistas del año 88-89 con David Letterman y ya lo están cuestionando ahí. En el año 2000 fue cuando él más jugó seriamente con la idea de crear un partido nacional que vaya más allá de las diferencias entre demócratas y republicanos. En el 2012, y es algo que la prensa nunca informa tampoco, el candidato favorito del Partido Republicano no era Mitt Romney, sino Donald Trump. Sin embargo, él sabiamente eligió de que es muy difícil ganarle a un presidente en ejercicio. Un presidente en ejercicio es muy difícil Sin estar dentro que de eso un suceda. partido. Le sucedió solamente a Bush Sr. por Ross Perot. Y a Carter. Pero a Carter sí, porque Por lo Carter... de Irán. La de Irán y otra serie de cosas. Pero básicamente fue el fracaso Sí, del rescate de Irán. los rehenes le dio muy duro, pero también está el de Bush, fue por Ross Perot, que le quitó un 20% en las dos elecciones, en el 92 y en el 96. Entonces, sabiamente, él decidió esperar hasta ese momento, pero ya cuando él lo anunció el 15 de junio del 2015, era ya una cosa cierta. Y si tú te acuerdas de eso, sale el 16 de junio la candidatura. El 5 de julio se junta con las familias que han perdido hijos por ataques de inmigrantes ilegales. Y ya el 7 de julio se va adelante y nunca perdió la ventaja. El otro estaba a 16% y en menos de un mes Jeb Bush llegó al 4% Sí, y ya eso nunca fue lo un perdió, fracaso. lo cual debería haber sido alabado por la prensa, porque eso fue una estrategia, un logro político sorprendente, que una persona supuestamente novicia en una candidatura... Nunca había ocupado ningún tipo Nunca había puestos ocupado, políticos, siempre claro. en sector privado, y así es que maneja el gobierno ahora, como un sector privado. El hecho de que vote gente, eso es lo de menos. Ahora que va a votar él, de verdad. Porque había Eso lo hablamos ahorita. lo que él hablaba de ese swamp, el pantano. Secar el pantano. Sí, secar el pantano, drain the swamp. Tú ves, lo que él está diciendo es que hay gente que aunque se llamen republicanos, los rhinos, es solamente por fuera, pero es una cábala que hay en Washington, en la cual participan tanto republicanos como demócratas, que no tienen el interés del país realmente como una primacía. Entonces, ese tipo de cosas... Sí, no esa es que, casta que hay en Washington. sí, claro, es una casta burocrática. Sí. Y está también el Estado profundo, the Deep State, Sí. que son los que le están tirando todos esos chismes a la prensa constantemente y le cortaron la cabeza a Mike Flynn, al asesor de seguridad de él. El quien reveló ese secreto de que él sí habló con el embajador ruso, no que hizo colusión, sino que habló, fue James Comey, el director del FBI. Entonces, cuando le preguntan a A quien Comey... también votó.
Claro, lo votó porque no le dijo la verdad. Entonces lo votó. No. Votó primero a Flynn y después votó a James Comey. Bueno, a Flynn lo hicieron renunciar porque en realidad no dijo la verdad al vicepresidente sobre eso. Pero quien reveló... Pero es una constante en la forma de administración, que tú puedes estar a favor o puedes estar en contra, pero es una constante atípica, por lo menos, en el funcionamiento del gobierno y del Estado en los Estados Unidos, de que un presidente en un año haya ya votado 18 altos funcionarios, ayer incluyendo al secretario de Estado Rex Tillerson. Pero aquí podemos decirte a Michael Flynn, que es además también la predominancia de los militares en el poder. Silly Yates, fiscal adjunta con Barack Obama. Preet Bharara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, de Manhattan. James Comey es director de la CIA. Mike Dubke, director de comunicaciones de la Casa Blanca. Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca. Sí, Scaramucci. Reince Priebus, ahí viene. Reince Priebus, jefe de gabinete. Michael Short, secretario de prensa, adjunto, hasta su renuncia en julio del 17. Anthony Scaramucci, director, eso duró como 3 días o 4. ¿No? Sí, porque esa fue un poco controversial. Steve Bannon, que es quizá el símbolo más claro de esa nueva ideología nacionalista y de derecha ultra casi. Y es un gran factor de que el Partido Popular haya ganado las elecciones italianas, porque lo llevaron para allá como asesor. ¿A dónde? A Italia. El Partido Popular Italiano, que ganó con Berlusconi y Matteo Salvini, lo tenían a él como asesor. No, porque ganó fue 5 Stelle. Bueno. No, pero una alianza nacionalista, una alianza de partidos. Ganó la mayoría de votos fue el Sí, pero la colisión. Pero es lo que le llaman en Estados Unidos a Bannon alt-right, que tiene una revista que se llama, ¿cómo que se llama la revista? Breitbart. Bannon. Sí. No, tienen Breitbart. Breitbart, sí, de la radio y televisión y agencia de noticias. Bueno, Sebastián Gorka, antiguo miembro del Consejo de Redacción de Breitbart, medio de comunicación. Gran analista, uno de los mejores Tom analistas. Price, Omarosa Manigol, Andrew McCabe, segundo de la cadena de mando del FBI. Pero él los vota para sacarlo Rob Porter, secretario del personal de la Casa Blanca. Hope Hicks, directora de comunicación de la Casa Blanca. Esa se fue. Sí, el pasado 28 de febrero. Gary Cohn, expresidente de Goldman Sachs y firme defensor del libre comercio, emitió el 8 de marzo como principal asesor económico de la Casa Blanca. Rex Tillerson, el último ayer, y miren ahí el proceso que dice de los 5 pasos para tú ser empleado de la Casa Blanca. Bueno, ya ustedes lo están viendo, entra, saluda, el pleito y la puñalada por la espalda. Habría que preguntarle en el próximo segmento a José a qué tú atribuyes, José, esa volatilidad. Esa volatilidad y los mayores conflictos en qué, si es que existe un meollo del asunto, si es política exterior, si es economía, si es migración. Está con, por ejemplo, que también renunció, uno de los últimos, que fue más bien por todos los ataques al libre comercio. Vámonos a la pausa y cuando volvamos, yo quisiera que tú desarrollaras a ver si existe como un blanco de coincidencia en todos estos despidos o salidas voluntarias en todo el gabinete de Donald Trump. Volvemos. Hay un aspecto que es muy importante para el mundo, porque el hecho que que el presidente Trump quiera deshacerse del legado del Obamacare es un problema interno de los Estados Unidos. Es decir, el sistema de salud que ellos se den es un problema interno, eso no afecta al resto del mundo en sentido general. Pero hay otras cosas que sí, la política exterior, por ejemplo, el abandono del Acuerdo de París sobre el cambio climático, la política hacia Irán, que quiere deshacer el acuerdo nuclear que, se quiera o no se quiera, ha traído por lo menos 3 años de tranquilidad en esa región y ha eliminado la volatilidad de una guerra entre Irán y el mundo exterior.
el tema de Corea del Norte, que aparentemente después de la escalada ahora parece que va a haber una reunión, o se dice que va a haber una reunión entre Kim Jong-un y Trump en mayo. Y finalmente hay otro aspecto que sí es importantísimo para el mundo entero, y es la política comercial. La política comercial que le da un giro de 180 grados a lo que fue la política desde que se instauró la política neoliberal en Europa y en Estados Unidos. Comenzó con Ronald Reagan, siguió con los gobiernos demócratas también, tanto de Clinton como de Barack Obama, que seguían expandiendo este concepto del libre comercio, no centrado en la OMC como se hizo originalmente, sin un acuerdo global mundial, sino ya acuerdos bilaterales o regionales. Y ahora últimamente con este asunto de la imposición de tarifas de aranceles a el acero y el aluminio. ¿Será esto un primer paso hacia un mayor proteccionismo? ¿Desatará esto una guerra comercial? No creo que llegue a tanto como una guerra de precio comercial con ese asunto de las tarifas. Las tarifas han sido elaboradas exclusivamente para dos sectores considerados estratégicos. Hay un proceso del aluminio y el acero. Sí. Entonces, hay un proceso que fue detenido por Mattis ahora, el secretario de Defensa, y en la administración Trump había un proceso gradual de deterioro de la fuerza y la capacidad militar de los Estados Unidos. El presupuesto, que andaba por cerca de 900 billones de dólares, Barack Obama lo redujo a menos de 600 y creó serios problemas, sobre todo en el sistema de la Marina, de defensa de la Marina, que es por la razón por la cual se vieron todas intervenciones abiertamente en el Mar del Sur de la China, con las islas artificiales que crearon los chinos, y en el Golfo Pérsico hubo un par de encuentros también con la Marina iraní, y esto denotaba un tipo de debilidad estructural en las Fuerzas Armadas. Entonces, el acero y el aluminio va a ser usado para un rearmamento general también del ejército, pero si notas, tanto Canadá como México fueron exentos de eso. Son los dos partners comerciales, no cubre las tarifas para esos dos países, pero sí para los chinos, que nunca cumplen ningún tratado comercial de regulación y que subsidian todo lo que producen, y Brasil, los europeos, que es un dineral, un manantial de dinero, subsidiando todos los productos manufactureros de ellos. Entonces, Brasil, hasta nosotros todos usan proteccionismo. Nosotros entonces 100 millones Trump a está Puerto diciendo, Rico. sí, Trump está diciendo cómo es posible que tenemos 350 mil millones de dólares de déficit con China, cuando debería ser lo contrario, comprando nada más estos artículos. China es la fábrica del mundo. Bueno, pero para artículos Walmart, tú ves, manufacturas y cosas, pero China todavía... Ese iPhone que tú tienes ahí, lo hacen allá, y esta tableta también. No, lo ensamblan. Con las partes. Todo lo que tiene que ver partes con el cociente intelectual lo hacen en Estados Unidos, lo ensambla, y ya Apple va a abrir, pero Apple va a abrir una gran fábrica también. Todo lo que Barack Obama dijo, que Steve Jobs se lo dijo en una reunión, nosotros no podemos hacerlo aquí. Trump está demostrando que sí se puede. Apple va a abrir una gigantesca, está matando lo cual Estado va a tener esa nueva fábrica. Ayer abrieron una nueva fábrica en Ohio para producir acero. Lo único que esto demuestra es que lo que hace falta es darle el incentivo y el estímulo necesario a las empresas norteamericanas para volver a producir en el territorio. A precios muy altos, muy caros. No necesariamente. El pueblo norteamericano, cuando tú tienes los beneficios en la balanza comercial, en la reducción del déficit, tú tienes lo que tú pierdes por un lado, lo vas a ganar por otro. Porque lo que pasa con el Partido Demócrata, bueno, él puede disentir, pero lo que pasa con el Partido si desde el punto de vista económico es incorrecto. Esa es la versión que da The Economist y los internacionales. Además, él salió electo presidente con esa teoría. O sea, el pueblo apoyó esa teoría. Pero por eso perdieron, porque el Partido Demócrata no tenía una respuesta. Eso te digo. Para todo el Partido Demócrata con Hillary Clinton, porque con Bernie Sanders hubiera sido diferente, pero con Hillary Clinton era el partido del establishment y de la continuidad de esas políticas. No, Bernie Sanders nos los hubiéramos llevado en el desayuno,
Pero vamos ¿Cómo a que en el suponer... desayuno? Que le Bernie ganan Sanders le a hubiera ganado a Donald bueno, Trump. eso puede porque ser. tenía la misma base Eso social. puede ser. Yo personalmente, a costa de mi crédito personal, fui al cuartel general cuando yo estaba en Nueva York, de Brooklyn, del Partido Demócrata, hablé con algunos de los candidatos ahí hispanos, le dije, por favor, alguien tiene que dar una asesoría a la señora Clinton, de hacerle caso a lo que su marido le está diciendo. Pues nunca le hicieron caso a Bill Clinton, que sí sabe de estrategia política. Ustedes no tienen una respuesta para todos esos obreros deslocalizados en el norte, ese fue el problema. en Michigan, y casi se burlaron de mí. Digo, ustedes no tienen una respuesta para ellos. Y la juventud desde el tampoco. momento en que él comienza a ganar en Virginia del Oeste con los mineros del carbón, eso se va a expandir. ¿Qué pasó? Como un polvorín, y así fue. Ganó Ohio y después se fueron los otros tres. Lo del Midwest. Entonces, en la política exterior, alguna cosa que tú dijiste ahí, el acuerdo nuclear de Irán, la consecuencia más funesta que tiene es que le dio prácticamente el dominio del Medio Oriente a Irán. Inmediatamente los guardias revolucionarios están en Siria, en Líbano. Yo predigo aquí hoy Estaban antes. que va a haber una guerra civil en un par de meses. ¿De dónde? En el Líbano. En el Líbano sí, va a haber una pero guerra el civil. Líbano Sí, es un eso patio de es Siria. predecible. Pero en todos hay una penetración iraní importante. Y yo creo que una de las causas por las cuales Tillerson Pero que el fue acuerdo nuclear votado, no tiene nada que ver con eso. el acuerdo nuclear le da el financiamiento. No. Le dan No. 150 mil millones de dólares. No. El Todavía acuerdo no está- nuclear era quitarle a Irán la posibilidad de desarrollar una arma nuclear supervisado Por 10 años. por la 15. Por- 15. Por la Organización Atómica de Nuclear Internacional. Y estuvieron de acuerdo todo el grupo que se llamaba los 5+2, que era Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿cuáles son? China. del Consejo Pero de Julio, Seguridad. está la declaración de Ben Rhodes, que hizo las negociaciones, donde él, riéndose, dice en CNN que ellos deliberadamente se burlaron de los analistas del periodismo internacional y mintieron sobre las intenciones del tratado, que fue hecho por una decisión ejecutiva. Él no consultó. Como mintieron sobre las armas de destrucción masiva. Bueno, hicieron la decisión en ejecutiva, Irak. como hicieron las relaciones con Cuba también, fue por decisión ejecutiva de Obama. Claro. Porque él creía que el Congreso no le iba a aprobar ese tipo de cosas. Pero tiene que dar una serie de pruebas para justificar por qué al patrocinador número uno del terrorismo internacional tú le vas a poner en la mano 150 mil millones de dólares y permitirle el desarrollo del agua pesada en alguna de las plantas en el Asia Central, la meseta central de Irán. Irán ha continuado financiando el terrorismo. Entonces, ¿tú crees que los europeos apoyan el financiamiento del Los terrorismo? europeos siempre son neutros en esas cosas porque lo que están pensando en la política comercial. Los franceses están salivando con todo ese dinero que están haciendo en Irán y no les interesa el balance regional. Yemen está bajo una guerra civil por Irán. Bueno, una intervención Siria, a Arabia Saudita. Siria, apoyada por Estados Unidos. No, intervinieron después que los Houthis, financiados por Por un Irán. problema interno. No, pero se vuelve un problema internacional, porque es que aquí inmediatamente uno lo apoya a otro. Entonces tú tienes 4 países, sin contar el Cuerno de África y sin contar el desorden, el descalabro estratégico que crearon votando a Gaddafi, matando a Gaddafi en Libia, que eso convirtió también en una sede de Al-Qaeda. Sí, pero eso fueron los americanos. Obama, sí. Bueno, Pero no. Obama y Clinton. El US Army. Obama y el Clinton, Navy. pero Obama y Clinton ya está diciendo ahí la cosa, Fueron llegamos, aviones. llegamos y él murió. United Muerta de States Air risa. Force. Sí, pero ahí comenzó el problema de la inmigración europea. Yo estoy de acuerdo Porque Gaddafi no lo dejaba montarse en los botes. Yo Desde sé. que Era salieron de una él, contención. ahí tú tienes un problema. Como lo es Argelia ahora. Señores, Vamos a la vamos a pausa. una pausa y seguimos esta interesante conversación con José Martí. Seguimos en este balance del primer año del presidente Trump en los Estados Unidos, conversándolo con José Martí, que es un analista, un conocedor de la política norteamericana. Además, yo no, ¿tú tienes residencia allá o no? Sí. Ahí Tu familia vive allá, inclusive. sí, y yo soy americano también. Claro, No, yo también soy americano. No, yo he vivido 25 años en Nueva York. No, yo nací en América. Bueno, Estados Unidos. Ah. America the Great. Sí. Entonces, José es una persona muy
informada y muy interesante de conversar estos temas con él. Viene ya un aspecto que yo creo que es fundamental. Ya vimos la parte comercial, vimos la política, parte de la política exterior, porque no es todo. No hemos analizado. Lo que yo quiero ver es el fenómeno sociológico. ¿Y qué digo con esto? Quizá la gente no entienda muy bien con el fenómeno sociológico. En los Estados Unidos hubieron una serie de sectores sociales, obreros, blancos sobre todo, que fueron apartados en este proceso de internacionalización o globalización de la economía. Que ha pasado en Francia, ha pasado en Gran Bretaña, ha pasado en la mayoría de los países occidentales, en la cual se desplazan las grandes industrias pesadas hacia deslocalizaciones como México, China, Vietnam, etcétera, Brasil. Y entonces hay una transformación económica en la cual la sociedad cambia de naturaleza y uno encuentra pobreza grave dentro de lo que eran los antiguos centros industriales en los países desarrollados. Entonces, ¿ese fenómeno se está revirtiendo o no? Sí, bueno, el llamado fenómeno de la globalización tiene un estatus, una condición sagrada, mantenida por revistas como The Economist, que mantienen todavía esta tesis del libre cambio del siglo XIX y cree que el proteccionismo es el mayor cáncer que puede afectar a una sociedad. Sí. Si tú tienes todo un sector, no solamente una clase sociológica, sino regiones completas que están siendo desmanteladas, eso da pena irse por Pensilvania y Michigan y ver todos esos pueblos fantasmas prácticamente abandonados y destartalados por los efectos de esa globalización. Detroit, no, todas las ciudades internas del norte, Detroit, Cleveland, San Luis, Milwaukee. Todo el arco industrial del norte. Todas las ciudades demócratas, de alcaldías demócratas, están en un proceso de destartalamiento. Pero eso te puede dar a indicar a ti, bueno, pero esto es un fenómeno considerado como inevitable. Entonces la solución obvia que está ahí a cosas es, bueno, vamos a crear las condiciones para entonces volver a traer toda esa enorme capacidad industrial, tecnológica y de inteligencia a los Estados Unidos para producirlo localmente. Y no hizo más que comenzar a abrir el país, desmantelando las regulaciones y creando los incentivos, y las empresas inmediatamente comenzaron a venir. Las mismas que Barack Obama decía que eso era una situación inevitable, que ya era irreversible, y llevó a Hillary Clinton a decir a los obreros de Virginia del Oeste de que nosotros lo vamos a poner a todos ustedes en desempleo porque vamos a cerrar todas las minas de carbón y vamos a entrar en las energías alternativas. ¿Cómo tú le mandas un mensaje electoral a alguien de esa naturaleza, donde no solamente te vamos a subir el costo de la electricidad por el costo enorme Ahora, del ciertamente solar? hay un problema de cambio climático. Claro, lo hay. a nivel No, global. no hay Por eso- problema de cambio. Que no. Pero Por eso eso lo podemos él- dejar. Que no existe eso cambio no, climático. eso no No firmó el existe. Es un acuerdo. mito. No, él dice que no existe. Ok, No, pero eso lo digo. es verdad lo que dice José, que Hillary Clinton y Barack no. Obama, No, pero no, de que no, existe, no, no. Sí, yo sé lo que digo. Ese es otro tema. Fuera pero- del modelo de las computadoras no hay absolutamente 4 ningún grados plan. de incremento de la temperatura de No, los océanos. por Y los favor, ciclones más grandes Por favor, no. en décadas en el Los Caribe. ciclones del año pasado, los lamentables ciclones, fue por el efecto de la corriente de la Niña, que es una corriente fría que tradicionalmente viene asociada con No, intensas caliente. lluvias. No, No, la el Niña y el niño Niño. caliente. El niño produjo la Pero lo seca. que produce los ciclones es el calor El del niño produjo océano. el frío también cuando se combina con el calor tropical. Sí, sí. La seca de los Porque años uno anteriores viene del aquí, norte la y otro famosa del seca sur. del 15, era el último tiro del niño. Entonces, los indicadores solares, si podemos hablar de eso, con el Maunder Minimum Pues y no todo existe eso. el calentamiento global. El Maunder no existen Minimum. las emisiones Bueno, Donald de Trump efecto dice que no. invernadero. Las emisiones de manchas solares, claro que existe un efecto invernadero, pero el efecto invernadero es el factor número 1 para la vida en el planeta. Las plantas disparan oxígeno y absorben carbono de La destrucción de bosques, Pero la tú destrucción. tienes zonas del Sahara que por efecto del invernadero están convirtiéndose en verde de nuevo, como era antes. Eso no tiene que ver con eso. Aquí pueden poner 15 plantas de carbón y lanzar todo el carbón dióxido afuera y va a venir bajo la forma de lluvia otra vez hacia abajo. Lluvia Es un ácida. mecanismo orgánico de la Tierra. Ningún efecto por causas humanas
ha sido notado en el clima mundial, salvo en los modelos de computadoras que ellos tienen. Si va a pasar algo, y lo puedo también Entonces, todos los lanzar científicos aquí, del mundo están equivocados. no, eso no es verdad, que el 97% de los científicos Están equivocados. pero esa es una estadística manipulada. No, es el Acuerdo de París se hizo Lo en que, esa va base. lo que va a pasar ahora en los próximos 10 años es vamos a entrar en una era semiglacial, que es mucho peor para el planeta, como pasó hace 300 años, que el Támesis, que está volviendo a congelarse ahora. Tú ves, esos inviernos así notables que vienen ahora, como este que pasó todavía, eso ya es un inicio de que el número de manchas solares está siendo transformado y eso sí incide. En vez de un calentamiento global, tú dices lo que hay Una es era un enfriamiento una global. era Entonces no hay un semiglacial. problema de descongelamiento de los casquetes No, polares. hombre, no, ya hay Eso no más osos existe. polares que nunca y que el pobre osito Pero tú está eres- en un pedazo tú de eres- Lo que hielo. sí Tú eres es- Pero que terrible. no haya Lo que sí Tú es evidencia. niegas la cierto- evidencia. Lo que sí es cierto, Pero que que la no hay gran evidencia de controversia eso. de Trump ha sido que ha negado cosas que se han afirmado durante muchísimos años y Se que han lo han, probado. y lo han afirmado Pero- los mismos pero Estados no. Unidos, hablando de dos cosas principalmente, el calentamiento global, que ha dicho que es mentira, y el libre comercio y el proteccionismo, que han sido los mismos Estados Unidos quienes han impuesto en el mundo pues esta era de globalización. El Derek de- Kafta aquí. Exacto. Entonces, eso justamente es lo que ha hecho que sea una gestión llena de controversias y que estos mismos funcionarios de los que hemos hablado hayan o renunciado o se han ido estrechándole la mano a Donald Trump. Ahora bien, no sabemos quién tendrá la razón al final. De hecho, la economía ha mejorado considerablemente. También podríamos decir, así como tú dices, José, sin decirte que tú tengas o no la razón, que la economía mejoró por un ciclo natural, así como también el calentamiento humano, el calentamiento global, son ciclos que van y vienen. Realmente al final no tenemos ninguna prueba de una cosa o la otra. Bueno, pero es más que eso. Lo que está pasando ahora es una verdadera revolución. Es un revivalismo, ya que combina lo político, lo social, con ¿Qué lo palabra es religioso. esa? Con lo religioso, muy importante en el ¿Qué alma. palabra es esa? ¿Eh? Revivalismo. Revivalism, del inglés. No, pero dímelo en español. No sé cómo decirlo en español. Sí, Revivalism. una rivalidad. El revivalismo es una constante en la historia norteamericana. Fue un revivalismo religioso que creó las precondiciones para la revolución norteamericana del siglo XVIII. Y fue ese mismo movimiento religioso que empujó para la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Entonces aquí hay una combinación. Cuando él se juntó en Trump Tower con todos los líderes religiosos que está ahí eso, y ellos le pusieron la mano en la cabeza y comenzaron a invocar al Señor, yo me presigné en mi casa y digo, a ese hombre no le va a ganar nadie. ¿Y tú crees que él es religioso? Pero lo sabe utilizar. Él hizo lo mismo con a los mí me árabes. dijo un Y profesor, cogió una bola del mundo. lo a sabe mí me utilizar, dijo que es un lo más profesor, importante. un profesor de Columbia University me dijo a mí, cuando yo le dije de las elecciones, me dijo, pero señor Martí, todo lo que está familiarizado con los trabajos del Espíritu Santo, sabe que fue él que le dio la victoria a Donald Trump, pero con la mayor naturalidad del mundo. Entonces, ¿Quién fue que te lo dijo? Un profesor de Colombia de Divinity School, Wow. religioso. Sí. Pero lo que te quiero decir es que hay también un cambio notorio que se nota en la gente de esperanza y de fe, que es también lo Sí, que un sí, gran sí, es político verdad. le da al pueblo. Claro. Entonces la gente tiene, Pero tiene un 35% de aceptación. Y va a perder las tiene más elecciones del en medio término. 50%, no va Bueno, a perder. eso habría no, que no. hacer otro Que el programa Blue para Wave, hablar que de la Vamos a hacer espectáculos. otro sobre eso. Pero es que los sí, vamos a demócratas hacer son muy otro. buenos en convencer al mundo que lo que ellos dicen, No, cuando yo te estoy debatí con ellos, diciendo, cuando yo debatí con para ellos poder aquí, conversar. Sí. bueno, podemos debatirlo, pero yo te digo que no creo que en el Senado no la van a perder, van a ganar más senadores. Bueno, Puede ser que ganen en el Los Congreso, representantes. pero van a ganar. La economía vale mucho van a y la economía mantenerse, está arriba, pero Julio. nunca ha estado Vamos a ver. mejor. Es Por que tú no eso. tienes un gobierno que tenga mejores efectos que eso. señores, se nos acabó el tiempo. Con José Martí siempre pasa Vamos a eso. hacer otro Y Y programa además el punto. tema. sobre el mismo tema. Sí, Sí, volvemos. podemos seguir. Volvemos cuando con quieran. él bien pronto. Muchas Señores, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, José.